tal, mi gente? Omar Castellano de Maca Racing por aquí. Como pueden ver, estamos en este escenario improvisado en nuestra casa. Quisimos aprovechar la oportunidad, sin embargo, para llevar esta edición especial de Detrás de la Construcción para ver qué ha pasado con nuestro proyecto, cuál es el próximo paso. ¿Nos acompañan? Bueno, mucha gente me preguntaba, Maca, ¿y qué es lo que nos falta para llevar a la pista? Yo preguntaba lo mismo constantemente, aunque a veces la respuesta tenía miedo de escucharla. Como ustedes pueden ver en el episodio pasado, pusimos el motor, todo cayó en su lugar, habíamos puesto todas esas piezas de Yuku Racing. Eduardo puso el motor a caer en el chasis de forma balanceada. Y muchos detallitos ya que estábamos trabajando, sistema de gasolina y otras cosas. Ya llegaba la hora de decidir qué transmisión íbamos a utilizar. De hecho, no queríamos montar el motor antes de saberlo. Entonces, ahí teníamos la disyuntiva si usar la ZF, que de la ZF hacia atrás todo iba a ser igual. Quizás íbamos a tener que cortar el cardan o adaptarlo. O si usamos el 2J con la R154 o una transmisión Toyota, entonces de ahí atrás adaptar. Cuando nos pusimos a averiguar del adapter plate para las condiciones que nosotros queríamos y el nivel de estrés que nosotros le ponemos a los carros, un adapter plate sale casi igual que una transmisión. Muy importante, el feedback de nuestro patrocinador de cloches, Competition Clutch, que nos ha apoyado los últimos 3 o 4 años. Cuando nosotros le pusimos el doble disco de cerámica al BMW con la ZF, fue un cambio del cielo a la tierra. Nuestros problemas de cloches nos olvidamos de él. Quisiera hacer un paréntesis para agradecer a nuestro amigo Jan Martínez de Cloches Suazo, quien siempre fue un gran apoyo para el equipo Maca Racing desde sus inicios. Pero luego nosotros nos movimos a esta otra plataforma y fue un muy buen cambio. Ustedes vieron la cara de Eduardo así al principio, porque cuando nosotros tomamos esa decisión, él sabía que iba a tener que desmontar el motor. Sobre todo porque el adapter que compramos para el travesal de la transmisión, que yo cometí un error porque nosotros tenemos un chasis 325iX que es 4x4. Entonces donde iba esa pieza no cayó y don Eduardo tuvo que hacer una pieza completamente nueva para que cayera la transmisión. Otro aspecto a considerar era la posición de la palanca de los cambios. Al ser transmisiones diferentes, pues tuvimos que hacer algunos ajustes internos necesarios para esta adaptación. Estamos aquí con Eduardo Grau en sus talleres GDTEC recibiendo nuestro nuevo clutch kit de Competition Clutch. Vamos a hacer el unboxing. ¿Qué te digo? ¿Cómo se dice unboxing en español? Descajar. Entonces, ¿Qué estamos viendo aquí? ahí estamos viendo un plato de fricción, una volanta muy grande y unos cuantos discos. Muy bonito, por cierto. Quitarle los tornillos. Aquí dice Trans Side of. ¿Qué es eso? Hand side of engine disc. Ah, ya. Engine disc. Ese es el lado del motor. Y va, Del lado del motor que va para el lado de la transmisión. para que no lo pongan al revés, yo conozco un amigo que lo puso al revés. No fui yo, por cierto. Bueno, luego de mucho investigar y con el apoyo de Competition Clutch también, finalmente llegó el collarito. Eduardo no lo ha visto el collarito. Esto es Real. El real. Eso es suyo, caballo. Wow.
el real. Ok, lo que pasa es que esto es un collarín, pero esto es un collarín y que es hidráulico. No es como regularmente se usa, que es con una pata, que es la que acciona por medio de otra bomba, una segunda bomba, una bomba esclava. Esto viene siendo la bomba esclava con el collarín todo en una sola pieza. Y lo más importante de todo es que esto encaja directamente en la transmisión. Es importante tener un collarín hidráulico como este que sea, pues no se ve muy lindo. Dame una pausa. Vamos ahora. Bueno, señores, vamos a seguir trabajando en nuestro proyecto aquí en Detrás de la Construcción con Eduardo Grau. Carlito nos acompaña ahí tras cámara también. Acabamos de recibir este hydraulic bearing. Hey. Release bearing. Perdón. El collarín hidráulico. Exacto, el collarín. Ya ustedes saben, seguimos acá. Bueno, y una vez instalado el cloche, lo que queremos es medir la distancia entre el diafragma y el envolvente y de la transmisión al collarín, y que dé una diferencia para que el carro no se quede enclochado, ¿no? Y tenga el espacio de accionar cuando se pise el pedal. Este collarín trajo los liners internos, que de aproximadamente 1 milímetro se le sacaron algunos 4 para que esta diferencia fuera la correcta y ya proceder a la instalación del collarín y la transmisión en el carro. Algo nuevo que tenemos en esta ocasión es una nueva versión del t-shirt de Omaca Racing que estamos trabajando. Pronto tendremos la producción ya final y lo haremos partícipe. Vamos a hacer una rifita, ¿qué ustedes dicen? Sacar un par de ganadores por ahí para que sean los primeros en estrenar esta nueva producción de Omaca Racing en el 2020.